casi todo es parecido, ¿verdad? Y vamos a estar hablando en Gálatas 5. Es un privilegio verlos y tenerlos aquí. El pastor hablaba antes de que entre la cita, hablaba de qué tan hermoso lo que pasamos ayer, ¿verdad? No solo tanto lo que se obtuvo, ¿verdad? Lo que se obtuvo más que todo fue esa unión de amistad, de compañerismo, de unidad y amor entre los jóvenes. Eso fue algo, yo decía ayer con mi esposa, era algo que queda en la historia, en la mente de uno para siempre. Ver a esos niños trabajando juntos, los jóvenes, nosotros de adultos también ahí en compañerismo, fue algo maravilloso, sinceramente. Así de que si usted tiene a su hijo, siempre déjenlo, apoyémoslo, los jóvenes, los pequeños, viera cómo se gozaban ellos mismos. Eso fue algo bonito. Y por eso es necesario que lo decimos, no es tanto por lo que te hacemos. Yo sé que como padres podemos apoyar a los hijos de esta forma y no hubiera necesidad que ellos vinieran, pero no es eso lo que queremos, sino la unidad, el amor, el compañerismo. Mucha gente puede verlo de otra forma y no es eso. Cualquiera puede decir, ¿saben qué? No vayan, yo te doy eso, pero no es eso. Lo que necesitamos es lo que se vivió ayer. Eso es lo que queda en el corazón y en la mente de ellos, el compañerismo de entre ellos jóvenes se gozaron. Nosotros como adultos no gozamos mucho. Yo me gocé allí dándole a los hermanos. Ahí me metía con ellos a estar limpiando carros porque me gusta verlos gozosos. Y yo me alegré con ellos, me gustó mucho eso. Así que hermanos, sin más palabras, vámonos a ir a Gálatas 5. Quiero leer ahí Gálatas 5:1. Cuando lo tengan todos con un amén. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Amado Padre Celestial, tú que conoces todas las cosas, Padre Santo, tú que escudriñas aún lo interior de nuestro corazón, escudriñas lo que hay en nuestra mente, Padre Santo. Tú que sabes todas las cosas, Padre, venimos ante ti, Señor. Padre Santo, pidiéndose perdón por nuestras ofensas, Padre Santo, perdón por nuestros pecados, Padre Santo, y ayúdanos, Padre Santo, siempre a buscar tu santidad y a buscar más de usted, Padre Santo, a cómo agradarle en todo, que esa es su voluntad, que sus hijos, Padre Santo, caminen conforme a su voluntad. Bendice, Padre, esta congregación que se hizo presente en esta mañana, Señor Padre Santo. Habla su palabra a su corazón conforme a la necesidad que hay, Padre. Tu palabra dice que ella no regresa a usted vacía, sino va y hace aquello por la cual usted la envía. Y yo sé, Padre, que en esta mañana hay poder en tu palabra por medio del Espíritu Santo, tocando corazones, Señor. Y esta palabra, Padre Santo, entrará como esa espada de doble filo, Señor Padre Santo, y cual cortará todo argumento o mentira o cualquier cosa que Satanás haya puesto o depositado en corazones, sacándolo de ahí y dando un corazón limpio para honra y gloria suyo, para que todos podamos alabar y glorificar al único Dios, Padre Santo, al Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, usa a su siervo, Padre Santo, como es debido, Padre. No dejes, Padre Santo, de convertirlos en falsos profetas, Señor, sino en hablar tu verdad. Concédanos siempre tu verdad. Queremos estar en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad, Señor, y nosotros lo sabemos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Y un pueblo dice: amén. Amén. Puede tomar asiento, para no tenerlo mucho tiempo parado. Quiero que leamos así como está parado una vez más Gálatas. Lo voy a leer, vamos a estar estudiando, centrando el tema en Gálatas 5. Lo vamos a dar lectura desde el 1 al 15. Y ese es el estudio que tenemos, es la palabra. Y vamos a estar estudiando de ahí y centrarlos en ahí vamos a centrar el tema, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en esta mañana. Y así como está, abra su Biblia. Si hay alguien que no tenga Biblia, los hermanos que están por ahí, ayúdale para que podamos seguir, ¿verdad? Y quiero que lo leamos alternadamente. Yo voy a leer otra vez más el 1 y usted así me sigue, ¿verdad? Amén. Oigo muy pocos amén, porque ahora estoy muy alto acá. Gloria a Dios. Y voy a leerlo así, lo primero. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os olvidaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que lo llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, vosotros seréis presos que no pensaréis de otro modo más que otra cosa llevará la sentencia quiera que sea. Yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se juzgasen los filósofos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley de esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo junto el último. Pero si mordéis y coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y este es el tema del cual quiero hablarles. Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre. Estad pues firmes, dice Cristo Jesús. ¿Con qué? Con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana aquí? Denle un aplauso fuerte, son libres aquí. ¿Cuántos se sienten libres? Saben que Jesucristo los ha hecho libre. Yo veo que hay pocos amenes, algunas personas, y es que a lo mejor tengan razón, porque muchos yo creo se preguntarán, hermano, ¿de qué me habla usted de libertad? ¿De qué libre? ¿Por qué puedo estar dando aplausos al Señor? ¿O por qué puedo yo decir soy libre? ¿De qué? Yo creo que a veces, si nosotros como conocedores de la palabra, sí nos gozamos, nos alegramos cuando decimos somos libres. Pero alguna persona a lo mejor no siente ese gozo el cual usted siente al momento de decir de que demos un aplauso fuerte y cuántos son libres y le dan un aplauso y glorifican a Dios porque en verdad son libres, porque han entendido la palabra de Dios. Para entrar un poco al tema, déjeme decirle, hermano, para que usted me entienda un poco lo que es esa libertad de que Cristo hizo, yo quiero hablarle, por ejemplo, de un preso. Un preso, el día que ese preso es sacado de la cárcel, ese preso afuera sale con una alegría inmensa y tiene muchas cosas de cómo agradecer a Dios o agradecer a que ya está afuera y no haya qué hacer con esa libertad que tiene. Y tiene una alegría inmensa en su corazón que a lo mejor no la pueda ni expresar de cómo él pudo salir libre. Eso es lo que un cristiano siente. Eso es la verdadera libertad, así como cuando un preso sale de mucho tiempo de estar en una cárcel, sale con ese gozo, y ese es el gozo que un cristiano debe de sentir cuando ha conocido la palabra de Dios. Dice que debemos de estar pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre. El problema está aquí, que muchas personas en el mundo que no conocen la palabra de Dios no se dan cuenta que son esclavos que están presos. Ese es el problema por lo cual ellos no pueden decir lo mismo. Es el problema por lo cual ellos no pueden sentir el gozo que usted siente, porque usted sí se da cuenta dónde estuvo y ahora dónde está, que es libre para con el Señor. Amén. Lamentablemente hay cristianos que todavía no han entendido que son libres y viven todavía sin glorificar a Dios ni darle lo que es de Dios, porque todavía no se dan cuenta de dónde han salido y cómo les servían y cómo eran esclavos de Satanás. Cómo estaban reprimidos haciendo de servidumbre para Satanás por mucho tiempo, desde que tal vez nacieron. Servían a Satanás por naturaleza, dice la palabra de Dios, y eso lo dice Efesios. Corriendo ese caminar como lo seguíamos, como lo hacíamos nosotros en un tiempo, hasta que Jesucristo vino a nuestras vidas. Por eso decimos somos libres. Por eso Pablo dice aquí en esta palabra, le decía a los Gálatas que deberían de estar firmes con la libertad con que Cristo los había hecho libres. Ellos habían estado esclavizados al pecado, esclavizados a la falsa doctrina. Y todos son argumentos de Satanás para entretener a la persona y esclavizarla para que toda la vida viva esclavizada con un fin de que sus almas se pierdan. Ese es el propósito de Satanás, esclavizar al mundo entero, esclavizar a las personas, y no se dan cuenta que están siendo esclavizadas y no se dan cuenta que están haciendo de utensilio para Satanás y siguen su vida como que fuera normal. Pero nosotros los cristianos le agradecemos al Señor que Él nos ha dado esta libertad. Por lo cual Pablo dice, está pues firmes con la libertad que Cristo los hizo libres. Eso es una libertad.
Eso es la libertad que nosotros conocemos de parte de Dios por medio de su palabra. Ahora yo quiero hablarle un poco de eso. ¿Cuál es esa libertad? Quiero llevarlo a unos versículos para que vea. Ahí estamos leyendo ahí en Gálatas 5:1. Y quiero llevarle que mire un poco. Vamos a Hebreos 2. Denle un poquito para el frente a su Biblia. Y vamos a Hebreos. Y vemos cómo nosotros éramos esclavizados. Gálatas 2, cuando lo tenga con un amén, vamos a leer un poco de Biblia. Vamos a hojear un poco la Biblia, ¿verdad? Así es de que póngase listo ahí. Hebreos 2, y vamos a leer el 14 y el 15. ¿Qué dice ahí? Dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Escuche eso. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí la Biblia, aquí Lucas, que dice que escribió este libro de Hebreos, dice aquí Lucas, o dice la palabra aquí, que Jesucristo participó también de nuestras debilidades, pero sin pecado. Nosotros, las debilidades, nos mantuvo esclavizados a Satanás. Pero Jesucristo en su muerte nos dio la libertad de esa esclavitud del pecado, porque teníamos aquel que era como el gobernador, aquel como que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, el cual nos tenía esclavizados todos nosotros. Servíamos de esclavos de Satanás, éramos de servidumbre, nos mandaba y hacíamos lo que a él le placía que nosotros hiciésemos. Éramos esclavos de Satanás, servíamos a él como el mundo le sirve ahora y no se dan cuenta. Gracias a Cristo Jesús que vino a nuestras vidas y nos dio esa libertad. Gracias a él, que no fue de nosotros, sino fue de él, porque él fue que nos llamó. No fue nosotros que buscamos a Dios, sino él nos buscó a nosotros. Amén. Y esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, por lo cual necesitamos estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libre y no estemos sujetos una vez más al yugo de servidumbre. Amén. A la esclavitud donde estábamos. Donde nos sacó Dios por la muerte de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Él nos ha lavado del pecado, ya no hay más condenación para nosotros. Es lo que la Biblia dice. Ahora nosotros servíamos, denle la honra y gloria al Señor. Servíamos, había ahí como el preso que tenía ahí esa acta que era contraria a él, ahí como el preso que tenía ahí firmado sus delitos y su sentencia, estaba sentenciado a estar preso y muchos de ellos condenados después de ahí a muerte. Lo mismo que nosotros cuando estábamos en el mundo. Había esa sentencia de muerte. Mira lo que dice Colosenses. Vamos a ir otra vez más a Colosenses. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2. Lo tiene ahí, hermano, Colosenses 2:14, dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándolos de en medio, la clavó en la cruz. El preso tiene esa acta el preso tiene esa condenación firmada por un juez y todo, que tiene que pagar esa deuda. Y muchos de ellos está firmado por el juez que cierto día van a morir aquellos que son sentenciados a muerte. Lo mismo está con nosotros. Por nuestros delitos y pecados estamos sentenciados a ir al lago de fuego, a morir en la cruz del Calvario. Pero gracias a Cristo Jesús, Él dice que borrando y rompiendo, como quien dice, esos papeles, todo eso que estaba escrito ahí, dice que la borró, la rompió, la clavó en la cruz. El día que Cristo murió, nos dio la libertad a usted y a mí. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Eso es lo que hizo. Por eso el cristiano ahora se siente libre. Por eso ese cristiano dice que aunque debemos de darle honra y gloria al Señor, porque Él nos ha hecho libres. ¿De qué? De la condenación de la muerte. Íbamos derechos, íbamos de frente para el infierno. Pero la honra y gloria para el Señor, Él nos libertó de eso. Por eso Pablo dice que debemos de estar firmes con la libertad que Cristo nos hizo firmes. Nos hizo libres, perdón. Y eso es lo que necesitamos, mantenerlos en esa firmeza. Eso es lo que nosotros necesitamos, estar ahí. Y eso es para que me entendiera en ese punto de la libertad dada por Cristo Jesús.
en ese primer punto que estamos viendo. Esa es la libertad que Cristo nos dio. Pero muchas veces no hay ese gozo en nosotros de esa libertad. Muchas veces cristianos no se ven verdaderamente ese gozo de esa libertad que Cristo nos ha dado. Dios nos ha hecho libres, hermano. Un buen cristiano es libre para levantar sus manos, aplaudir, darle la honra y gloria a nuestro Señor, gozarse con lo que Dios hace y como en lo que caminamos y con lo que Dios nos ha bendecido, que nos ha dado esa salvación ya en Cristo Jesús. Porque ya somos salvos. Yo les decía a los hermanos, no vamos a ser salvos, ya somos salvos por fe, porque así creemos en Cristo Jesús. Pero un aplauso por este Cristo. Y ya no hay más condenación. Cristo nos ha dado esa libertad y ahora necesitamos estar firmes en esta libertad. Porque Pablo le decía esto a los Gálatas. Porque los Gálatas, hermanos, habían empezado por el Espíritu, habían empezado por la fe, habían creído cuando Pablo les predicó la palabra. Pablo les había predicado a muchos de ellos. Pero muchos de ellos todavía buscaban la santidad, buscaban la salvación por medio de las obras. Y eso Pablo le decía, no es así. No es por las obras. La salvación de nadie viene por obras, sino por fe, por creer en Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Y ese creer en Cristo Jesús es que nos ha dado la salvación. Esta es la sana doctrina. Esta es la doctrina de un buen cristiano que no es por obra. Muchas personas que no entienden, a veces les da temor venir a los pies del Señor porque piensan que no pueden cumplir con los 10 mandamientos, porque piensan que ellos no están capacitados de cumplir o de llevar los 10 mandamientos que Dios dice. Pero dice la palabra que no es porque cumplan los 10 mandamientos, sino es por creer en Cristo Jesús. Amén. Por fe. Si ellos tan solo escucharan y conocieran la verdad, esta verdad los haría libres, dice la palabra de Dios. Por eso el mundo entero necesita conocer la verdad, lo que la palabra nos enseña, que ya no estamos en esos tiempos, que la salvación no es por obra, sino por fe. Amén. Porque estamos bajo la gracia del Señor. Gloria a Dios. Y sabe que es gracia, muchas personas no conocen aún bien, no tienen una buena interpretación lo que es gracia. ¿Sabe lo que es gracias? Gracias a que os he regalado, a que os he dado a quien no se lo merece. Amén. Un regalo inmerecible para quien no lo merecía. Amén. Esa es gracia. Amén. Eso que sale del corazón de Dios, eso que sale allá del mero interior de Dios para darle a alguien que no merece. ¿Acaso nosotros a veces damos a nuestros hijos que se portan mal? Muchas veces sí lo hacemos, ¿verdad? Y muchas veces no, nosotros no. A veces hacemos excepción de personas y el hijo que se porta más le damos, el que se porta mal no le queremos dar. Lo castigamos, ¿no? Pero Dios dio ese regalo a todos. Dice que aún siendo malos, aún que nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y aún que corríamos contra Dios, éramos enemigos de Dios, Dios nos dio el regalo. Amén. Cristo Jesús. O sea que, hermano, si Dios te habla a tu vida, Dios no está esperando que tú te cambies tu vida, que tú seas un buen cristiano para que Dios te dé la salvación. No, Dios te quiere dar la salvación. Si tú crees en Él, Dios te va a dar esa salvación. No porque sea bueno, sino porque a Él le agrada y Él quiere darte la salvación. Dios no te dio la salvación. Dios no me dio la salvación porque dijo, mira Sammy cómo predica, mira cómo está en la iglesia, él va todos los días a la iglesia, él se merece la salvación. No. Dios me vio allá, en aquel lugar donde andaban todos los perdidos, haciendo lo mismo que hacía todo el mundo. Ahí Dios dijo, ahí que anda en eso, entre en medio de la suciedad, a él le quiero dar mi salvación. Amén. Eso es lo que hizo Dios. Aleluya. Pero nosotros a veces tenemos un mal concepto, lo que es Cristo Jesús, lo que es conocer la verdad, el verdadero cristianismo, la sana doctrina de Dios. Muchas veces queremos venir a las cosas de Dios. Yo quiero ser un buen cristiano, pero cuando deje de tomar. Yo quiero ser un buen cristiano, pero allá cuando deje de andar allá en la cantina. Ahí quiero ser un buen cristiano. No es así, hermano. Lo que Dios quiere es que vengas con todos tus cargas, tus defectos, tus vicios, como sea. Él es el que te va a cambiar, no tú mismo. Porque si tú te cambias, vuelves una vez más al pecado. Deja que el Señor te cambie, te transforme, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos justifica.
Él es quien nos cambia. Dios te quiere traer así como eres, así como estás, con todas tus debilidades, con todos tus problemas, porque Él los va a cambiar. Y cuando Dios te cambia, cuando Dios te limpia, ya para Él estás limpio para siempre, justificado. Pero cuando tú lo haces, esa justificación, ese cambio no es válido para con Dios. No es válido para con Dios. Lo único que vale ante los ojos de Dios, lo único que vale ante los ojos de Dios es la que obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Eso es lo válido ante los ojos de Dios. Mis cambios no valen en sí mismos, sino las que provienen de Dios. Eso es lo que nos enseña la verdad, la palabra de Dios. Quiero seguir leyendo ahí, hermanos. En este segundo punto, del 2 al 6, leo ahí siempre en el punto donde estamos, Gálatas. Ese va a ser ahí siempre el centro. Del 2 al 6 leo aquí. Dice, he aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que están obligados a guardar la ley de Cristo, de la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la circuncisión, sino la fe que obra por amor. En este segundo punto yo quiero hablar de la libertad amenazada por el legalismo. Quiero hablar en este segundo punto. Recuerda, el primer punto está hablando de la libertad dada por Cristo. Ahora quiero decir la libertad amenazada por el legalismo. En estos tiempos, hermano, Pablo hablaba, y aquí va a haber algo de doctrina. Pablo aquí hablaba en estos versículos a falsos maestros introducidos, ¿verdad?, en la iglesia de Gálatas. Así ellos hablando de falsas doctrinas a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Habían hombres, ¿verdad?, hombres que aún habían conocido, o Pablo les había predicado de un Cristo crucificado, de una fe que salva, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayuda a guardar esa fe. Pablo les había hablado de esto, pero ellos una vez más insistían en las obras de la ley. Ellos insistían en que la salvación debería hacerse por obras. Pero Pablo una vez más les dice que no es por eso, que la circuncisión ni la incircuncisión vale en Cristo Jesús. En otras palabras, para que entiendan, ni las obras, ni las que usted haga, ni lo que deje de hacer, vale para Cristo, sino la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le decía. Había falsos maestros metiendo estas malas doctrinas, este legalismo ahí, por lo cual decían que debían de ser salvos. Y Pablo les decía que no es así, que el que piensa que por sus obras puede ser salvo, entonces se ha desligado de Cristo Jesús. Ya no está bajo de la gracia caído, como dice Pablo, ya no está bajo la gracia, sino bajo las obras. Y esto no es por obras. Usted lo sabe muy bien, yo lo sé muy bien, que las obras no justifican a nadie. Que las obras, dice la palabra de Dios, que no lo justifican. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que las obras no justifican a nadie, sino que en la fe en lo que usted ha creído en Cristo Jesús. Eso es. Entonces vemos una libertad amenazada por el legalismo. Y vamos a ver por qué. A lo mejor no todos entienden del legalismo. El legalismo es aquellas obras que algunas iglesias ponen como reglamentos en las iglesias. Aquellos hombres ponen como reglamentos en las iglesias para alcanzar la salvación. Eso es legalismo. Aquellas obras que algunas sectas o algunas denominaciones tienen como para que los miembros alcancen la salvación. Muchas veces se ha oído algunas iglesias que tienes que estar haciendo votos cada cierto tiempo, porque si lo dejas de hacer, pues te perdiste la salvación. Si dejaste de ir a la iglesia, te perdiste esa salvación. Si dejaste de hacer ciertas cosas, te perdiste la salvación. Y eso es legalismo. Amén. Y vamos a introducir esto, porque esto es algo delicado. Le dije que era doctrina, es algo que necesito, hermano, que ponga y tenga mucha atención de lo que vamos a hablar. Porque si usted malinterpreta esto, también puede caer en un error. Y esto es algo delicado, lo que
le estoy hablando y lo que vamos a estar hablando de esto, porque es muy delicado para su vida, ¿verdad? Y entonces necesito que usted entienda bien esto. El legalismo, hermano, es algo que en las iglesias hoy en día se está dando. Y muchos ministros lo están usando para manipular a la iglesia, para que la iglesia obedezca a todos sus caprichos de ellos y todo lo que ellos quieren ganar en esa iglesia a modo de legalismo, de meter estas falsas doctrinas a la iglesia. Muchos allá los ponen a hacer penitencias en otro lugar, hacer tantas cosas en otro lugar. Otras denominaciones prohíben ciertas comidas porque si lo comen te pierdes la salvación y ese tipo de cosas de esto. Y usted imagínese algo otras que usted tal vez conozca. Esto es legalismo. Esto es lo que le quiero hablar de esto. Y un legalismo de esto, hermano, mire, a mí y a usted, las obras no me salvan. Si yo diezmo a la iglesia, ese diezmo no me salva. Si yo vengo a la iglesia todos los domingos y cada vez que haya culto, yo estoy aquí, eso no me salva. Si yo trabajo en la yarda y hago lo que haga en la iglesia, eso no me salva. Pero muchas personas lo usan, que si no haces esto te pierdes la salvación en Cristo Jesús. Ese es legalismo, para que entienda el legalismo. Eso es lo que entiende. Que si juegas fútbol no debes de jugar por si te pones chores. Que si juegas en fútbol o andas corriendo allá, te pierdes la salvación. Que si vas con los incrédulos y vas allá y te sientas con ellos, también te pierdes la salvación. Porque no debes de andar ahí. Hay muchas cosas que usted y algunas que a lo mejor Dios no se las diga, pero por ahí para que entienda lo que es un legalismo. Quiero que vaya conmigo a Lucas y le voy a mostrar un poco más de legalismo de lo que estamos hablando. Lucas 18. Vamos a ir a leer Lucas 18 desde el 9 al 14, cuando lo tenga ahí con amén. Lucas 18, y mire lo que pasó ahí con estos dos hombres que subieron a orar. Y dice así la palabra. Lucas 18 del 9 al 14, dice así. A unos que confiaban en sí mismos, escuche esto, unos que confiaban en sí mismos, aquellos legalistas, aquellos que creen que es por obras. Y dice así, en unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Escuche este legalista. Escuche este hombre. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Escuche este legalista. Escuche esto. Él creía que porque hacer esto, él podía llegar a los cielos. Creía que porque él era esto, era justificado, ya era salvo. Mas el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Escuche entonces. Dice que aquel hombre que en verdad conocía que no estaba en él justificarse, que no estaba en él buscar la salvación, sino la salvación viene de Cristo Jesús. Amén. Este hombre dice, no quería ni aún alzar los ojos a los cielos, sino él más bien dice la palabra que decía: Señor, sé propicio a mi pecado. O sea, ser favorable a mí. Él sabía que por sí mismo no podía, que él tenía que depender de Cristo Jesús para salvación. Aquel otro hombre no, él dependía de las obras. Señor, te doy gracias, decía aquel legalista, que no soy como los demás. Yo doy mis diezmos, ofrendo, no soy adúltero, no soy fornicario, gracias, y aún no soy como este que está ahí golpeándose el pecho, soy mejor. Eso es lo que le quiso decir. Y hoy en día, más hermanos, se da mucho eso. Gente legalista en estos puntos. Gente que cree que por esas obras van a ser salvos. Hay otro ejemplo también, Mateo 23. Aquel hombre que Jesucristo les dijo a aquellos fariseos hipócritas: ustedes que diezman el heraldo, otras cosas que dan ahí. Eso obraban para ser vistos. Daban cosas, ofrendaban, diezmaban a la iglesia, pero no más para ser visto. Jesucristo le dice: es necesario que hagan esto. Escuche eso.
Es necesario que ustedes hagan todo esto que hacen, no es malo. Pero se han olvidado del principio de lo que te da la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. El amor, la justicia, la misericordia, que esto viene desde adentro. Esto viene desde el interior, de allá del corazón. Y eso que nosotros actuamos y hacemos como buenas obras, viene como un resultado de fe en Cristo Jesús. Pero esto no te salva. Las otras obras superficiales, las externas, estas no te salvan. Entonces, esta es la forma de los legalistas, es la forma de tener cuidado con esta libertad, con que Cristo nos hizo libre. Él nos ha hecho libertad, pero el legalismo hoy en día está introduciéndose en las iglesias, y el cual está arrastrando a muchas personas en esto. Yo creo que usted, hermano, entienda ese punto del legalismo. Mira lo que dice ahí también Romanos 14, una vez más. Cuando lo tenga Romanos 14 con un amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero leer ahí el 20 y el 23. Dice, no destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Escuche, no destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias. Escuche esto. Y dice el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que proviene de la fe, pero dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el legalista hoy en día también piensa, en estos tiempos que estamos, y en el día de resurrección, y no solo esto, en otros tiempos, otras denominaciones dicen a la congregación, no debe de comer ciertas comidas o unas carnes, no debe de hacerlo. Si lo haces, te es pecado. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice Pablo aquí a los romanos? Que está hablando la palabra de Dios, que todas las cosas, dice, todas las cosas son inmundos para el que piensa ser inmundo, para decirlo así. Pero nosotros que no lo vemos de esta forma, ya todas las cosas son santificadas para nosotros. El que cree que algo es malo, pues es malo para él. Pero el que cree que ya las cosas son limpias en Cristo Jesús, pues son limpias para nosotros. Y eso es lo que es. Por eso esa es la libertad que nosotros como cristianos tenemos. Esa es la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Pero nosotros no tenemos problema. Aquellos que hemos alcanzado la madurez espiritualmente, aquellos que hemos sido libres, no tengo problema con un tipo de persona o una congregación que piense de esta forma. Ahora, ellos sí tienen problemas con nosotros, porque ellos piensan que nosotros estamos en pecado. El problema es de ellos, no el mío. Porque si ellos quieren guardar algo, como dice aquel que piensa que por la ley, por la circuncisión o por esto va a alcanzar la salvación, pues debe de cumplir y debe de hacer tal como es. La ley en sí no era mala. El problema es que no había uno que pudiese cumplir con la ley. Eso es lo que es. Si usted puede guardar todas las cosas, pues guárdala. Pero si de una de ellas cae, pero todos caemos. ¿Habrá uno aquí que no ha pecado nunca? Necesitamos a Cristo Jesús, ¿no? Amén. Él es que nos limpia, Él es que nos santifica. Amén. Porque nosotros por nuestras propias obras no podemos hacer esto. Dependemos de Cristo en todo. Aún si estamos como cristianos, aún si venimos a la iglesia y guardamos todos estos mandamientos por medio del amor, que dice que con esto se cumplen todos los 10 mandamientos, en cual se resume en amar a Dios. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. En amor. Y eso es lo que es. Entonces vemos a estos hermanos, estamos viendo este tipo de legalismo que se ha introducido aún en las iglesias en estos tiempos, y necesitamos tener cuidado con esa libertad con que Dios nos ha dado y no caer en legalismo. Vaya a ir allí, ahí mismo quiero seguir ahí en el 7 y en el 8, en el mismo punto que estamos. Gálatas 5, vamos a leer ahí en el 7 en adelante. Dice así Pablo a ellos: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Vosotros, dice Pablo, corríais bien.
O sea, vosotros empezaste bien. Empezaste por el Espíritu Santo, como les dice allá en Gálatas 3 atrás. Vosotros habías escuchado mi predicación o la palabra como te la había enseñado, la que es de Cristo Jesús, y habías empezado bien. ¿Quién nos estorbó para no seguir derecho como les había anunciado el Evangelio? Esta persuasión no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Satanás, diablo. Exactamente. Así, por falsos maestros metidos ahí. Falsas doctrinas ahora. Yo por eso decía, hermano, dice también Pablo allá en 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces, hermano, cuando escuchamos a predicadores con falsa doctrina, esto nos desvía. Y muchas veces no sabemos dónde estamos, si estamos en la sana doctrina o estamos en la falsa doctrina. ¿Estamos en la sana enseñanza o estamos en la falsa enseñanza? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos siguiendo? No nos damos cuenta muchas veces porque queremos escuchar todo lo que se dice con tal que mencionen a Dios. Ahí queremos estar. Yo digo, no recomiendo a todo aquel que quiere buscar de Dios ir donde solo mencionen de Dios, aunque mencionen a Dios, pero las enseñanzas son falsas muchas veces. Por eso es necesario conocer, escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe, dice la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar qué estamos aprendiendo, cuál es la sana doctrina, cuál es lo que debemos de aprender, porque estos enseñaban que se debían de circuncidar. En otras palabras, enseñaban que necesitaban orar para alcanzar la salvación. Pablo les había enseñado al principio que esto no era así, esto era por fe, dice. Esto no era por obras, no por fe. Pero estos seguían, ellos buscaban así. En el 9, leo ahí del 9 al 12, dice en el 5 siempre, Gálatas 5, del 9 al 10. Un poco de levadura se leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia que quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Escuche eso. Esos son los falsos maestros que se entrometían ahí. Esos son los falsos maestros que estaban ahí enseñando falsas doctrinas al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, está en Gálatas, hermanos, Gálatas 2:11, que nosotros vivimos por fe, caminamos por fe, y no por obras, sino por fe. Nosotros caminamos, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8-9, que somos justificados por medio de la fe. Y esto no es de obra, sino de Dios. Es el don de Dios. Dios nos ha dado esa fe. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo, viene de Dios. No es de nosotros. Viene de parte de Dios, porque Dios nos ha dado la fe para que nosotros creamos en Dios. Él ha derramado ese Espíritu Santo en nosotros. Y por medio de esa fe nosotros creemos en Dios. Y esa fe nos justifica, nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados. Esa fe que usted tiene. Voy a regresar una vez más al 6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Cuál es esa fe de la cual estoy hablando? ¿Cuál es esa fe la que obra por amor? ¿Cuál es esa fe de la que está hablando aquí? Esa fe es la fe que usted tiene en Dios. Es la fe que usted tiene en Dios por amor. Usted obra, hermano. Usted las obras que usted hace, ya no las hace por ganar la salvación. Usted no está obrando en las obras que usted debe de hacer. No es por eso, sino es más bien por amor. Por aquel que le dio la salvación. Por aquel que le amó a usted primero. Siendo como es, ahora usted obra en Dios por amor. Las obras son por amor. Amén. Eso es lo que es. Así es. Eso es lo que se hace. Porque somos justificados, dice, por gracia. Estamos bajo la gracia. Esa gracia que Dios nos ha dado. Esa justificación. Y eso que Dios nos da, que nos hace limpios, nos hace perfectos, dice la palabra de Dios. En tercer punto quiero hablar la libertad y el peligro del abuso. Wow, esto está tremendo también. Recuerde, ¿verdad? Estamos hablando de que estemos de estar firmes en esa libertad. Y le dije, hay algunos puntos que están un poco ahí que se los cambié, pero gloria a Dios. Dice la libertad y el peligro del abuso. Quiero que vaya ahí mismo, este es Gálatas 5:13.
Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino o perdieron la cita, ¿verdad? No estaban aquí. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Dice así una vez más, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Wow, la libertad y el peligro del abuso. Eso quiero hablar. Por eso yo les decía, tenga mucho cuidado con lo que les estoy hablando de la doctrina, de interpretar, y ojalá el Espíritu Santo lea la interpretación, porque esto hay que tenerle mucho cuidado. Yo decía, hermano, en el segundo punto, el legalismo, ¿verdad? Hablaba del legalismo, hablaba de esas obras que no salvan a nadie. Hablaba de que si usted diezma, no se salva por un diezmo. Hablaba de que si usted predica o yo predico, no me salvo por predicar. Hablaba de que si yo estoy todos los días en la iglesia y hago todo esto y todas las obras que usted se imagine, esas no me llevan, esas no me salvan, sino solo la fe en Cristo Jesús. Pero ahora yo quiero hablar de esa libertad, el abuso de esa libertad que Cristo nos ha dado. Y con esto quiero decir, hermano, cuando estoy hablando de esa libertad, la libertad y el peligro del abuso, estoy hablando porque muchas personas a veces creemos que porque somos libres ya pues podemos hacer lo que nos plazca. O porque ya Dios nos dio la salvación, pues yo me quedo en casa y ya soy libre. Como quiera ya soy salvo. Cristo Jesús dijo que soy salvo para siempre. La Biblia me dice que soy libre. La Biblia dice que no tengo que obrar. La Biblia dice que puedo hacer lo que quiera hacer y pues no hay problema. Déjame decirte que no es así. Y aunque yo hablaba en el punto primero de aquello que las obras que no te salvan, ahora te quiero hablar entonces de aquellos que han alcanzado la libertad, aquellos que han sido salvos, que Dios preparó unas obras para que anduviéramos en ellas. Para que los hijos de Dios anduvieran en ellos. Y dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo esta palabra, mis hijos los conocerás por sus frutos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vea el cambio. Vea que las obras. Ahora sí ve las obras de otra manera. Esa fe que actúa, ¿qué? ¿Por medio de qué? Esa fe actúa por medio del amor. Y esa fe sin obras también es muerta, dice Santiago. Porque si yo digo fe, que creo en el Señor y me cuesta dormir y nunca más asistí a una iglesia, ni volví a hablar, ni me volvieron a hablar, ni volví a remover nada, ni leer lectura y me quedé allá, no di los frutos de un hijo de Cristo Jesús. No estoy dando, dice, cuando Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados, dice, por decirlo así, bola de víboras, ¿quién les ha escapado de huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan. Eso es lo que dice. ¿Y qué? Nosotros debemos de dar ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento por amor a Cristo Jesús. Y estas son las obras que nosotros damos. Eso es lo que la iglesia hace. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es lo que nosotros pongamos. Sus diezmos son por amor a Dios. Predico por amor a Dios y no por otra cosa. Hablamos de Dios por amor a Dios y todo lo que hacemos es por amor a Dios. Eso es lo que es. Esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento en la persona. Se ve, mis hijos los conocerás por sus frutos, dijo Cristo Jesús. Porque yo he nacido en ellos y ahora como resultado caminan y hacen estas obras. Eso es lo que es. Esa es la sana doctrina. Eso es la sana doctrina. Eso es lo que debemos de hacer. Pero ahora en día, hermanos, como el segundo punto dice, la libertad y el peligro del abuso. Muchas personas hoy en día aceptan a Cristo Jesús, lloran, se arrodillan y oran por ellos. Dice que acepta y repite la oración que los pastores hacen y al día siguiente están en una cantina o por allá. Es tristemente. Otros andan haciendo allá, adulterando, fornicando, abusando de la libertad con que según yo digo esto, nunca fueron libres, nunca conocieron de Dios. Hoy en día se da iglesias, hermanos, que usan esa libertad como libertinaje. Hay tremendos bailes en las iglesias. Y esto le decimos, no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Hacen tremendos bailes que nada tiene que envidiarles a las discotecas que hay allá.
Realmente es tristemente decir que han caído realmente donde dicen no uséis la libertad como libertinaje. Hay bailes en la iglesia, aunque se disfraza con algo que dice danza, pero igual danza quiere decir baile. Abusan de lo que Dios ha hecho. Dios ha creado y ha puesto a Jesucristo, constituyó una iglesia en cual sabemos que Dios es un Dios de orden en la iglesia. Amén. Y no un Dios de desorden. Por eso nosotros no debemos de abusar con la libertad que aunque Cristo nos ha hecho libres, y no como ocasión para hacer las cosas de la carne, porque ya somos salvos, haz lo que quiera. De ninguna manera, esto no obra así. Bailes sensuales, hasta la vestidura muchas veces. Vestiduras muy apretadas, provocativas. Y aunque allá cuando decía de legalismo, estaba hablando que esto no salva. Escuche esto, que como usted ande, eso no lo salva. Lo que salva es el interior, la fe que usted cree en Cristo Jesús. Pero ve acá, una persona que en verdad ha nacido de nuevo, ese interior, ese cambio de interior también se refleja en lo exterior de nosotros. Por lo cual tiene que ver. Pablo decía estas palabras, dice Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer muchas cosas, pero muchas cosas de esas puedo perder aún la vida aquí. Me lleva esto a la idea, ¿se acuerda? Ya no sé, 1 Corintios 5. Si lee desde el 1 hasta como 9, el 10, Pablo habla de un siervo ahí, de un cristiano en la iglesia de Corintios que aún dice se fue y se acostó hasta con la mujer de su papá. Y Pablo dice, yo quiero estar contra ellos, yo quiero ir inmediatamente a esa iglesia y hablar. Y tal que anda haciendo esto, dice, orar por ellos a modo de que su cuerpo sea entregado a Satanás, con tal que su alma se pierda. ¿Sabe que un abuso de libertad lo puede llevar a un perder la vida aquí? Y estoy hablando de cristianos en esto. Estoy hablando de cristianos. Usted puede sufrir una pérdida muy grande. Y esa pérdida no crea que va a ser algo de material. Bueno, material en cierto punto, pero puede ser su cuerpo, como le pasó a ese cristiano. Está hablando de una iglesia, no está hablando de incrédulos. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, es decir, se lo ve 1 Corintios 5. Y Pablo decía que tal que hizo eso, le iba a orar a Dios, a modo que sea quitado, no estorbe más a la iglesia, porque no está haciendo de edificación a la iglesia, sino de estorbo. Eso es un abuso de libertad que hoy en las iglesias se da. Muchas veces personas pierden esa sensibilidad de la santidad, de buscar la santidad de Dios. Y abusamos de la libertad. ¿Cierto? Cualquier tipo de cosa esa, usted puede morir ahí mismo en un pecado. Yo dije hace un momento que Jesucristo, Dios nos ha dado la salvación, y ahora ¿por qué estoy diciendo eso? Quiero que me entienda esto. Pablo dijo ahí claramente que aún dice orar por él para que su cuerpo sea entregado a Satanás, para que su espíritu vaya con Dios. No estoy diciendo que se va a perder la salvación, pero sí estoy diciendo algo, que inmediatamente después de un pecado esa persona puede caer ahí mismo. Si vemos en Hechos 6, vemos dos personas que mintieron, dos personas que cometieron pecado, el mentir es pecado, y dice que ahí murieron inmediatamente. Muchas veces creemos que Dios no tiene el poder para eso. Y allá donde nadie nos mira, hacemos y deshacemos. Porque aquí nadie sabe. Como quiera, pues no es que hago lo que quiero. Déjeme decirle que no es así. Es un abuso de libertad esto. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y el que comete tal error tiene que pagar las consecuencias del error, y Dios no va a ser nunca burlado. Usted tarde o temprano paga lo que usted hace. Y es lo que dice, si no lea Mateo 7:2 y lea, no hagas con las personas lo que no quisieras que te hagan a ti. Pero no queremos, siempre somos la víctima. No puedo hacer, que si lo hago por esto, me justifico en algo y puedo hacerlo porque es por X razón. Dios no puede ser burlado. Lo que yo hago, lo que yo siembro, eso voy a cosechar. No abusemos de una libertad aquí, hermano. Somos libres para algo más que eso. No para ocasión a la carne y para darle el deseo que la carne quiere, sino para glorificar a Dios. Eso es lo que nos enseña. Esta carne es débil. Participamos de esta carne, y esta carne no es débil. Si yo le
que la carne quiere, hermano, mi cuerpo va a ser castigado. Y tarde o temprano Dios nos va a eliminar de esta tierra. Así directamente, como lo digo. Sacados de aquí, porque si no servimos en algo a Dios, pues servimos de estorbo. Y no hay más. Entonces, de una u otra forma, aunque Dios nos haya concedido salvación, tarde o temprano, por eso vemos realmente personas que temprano se van de este lugar. Bueno, Dios tiene algunos propósitos en la vida de nosotros. Pero eso es lo que pasa cuando abusamos de la libertad. Nosotros necesitamos, hermanos, no abusar, sino ver para qué fuimos llamados por Dios, por qué Dios nos ha dado esta libertad. Primeramente es porque Él nos ama y Él nos quiere salvar, y otra es para que glorifiquemos a Dios. Amén. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Amén. Eso es la libertad que Dios nos ha dado, para que glorifiquemos a Dios, para que le demos la honra y gloria a Dios, para que honremos a Dios y no usar esta libertad como libertinaje o como ocasión a la carne. Dios no te ha hecho libre para que le des rienda suelta a la carne, a tus deseos incontrolables, la concupiscencia, como dice la palabra. Dios nos ha dado eso. Ahora con lo que estoy enseñando, lo que estamos viendo, hermano, que es necesario que yo ofrende, es necesario que yo diezme por amor y obediencia a la palabra de Dios. Porque si yo no diezmo, si yo no ofrendo, si yo no sirvo a Dios, entonces soy inútil. Y aunque tenga la salvación, no le estoy sirviendo a Dios. ¿Dónde está ese fruto de amor que debo de dar a Dios? ¿Cómo las personas pueden hablar que soy hijo de Dios si no estoy dando ninguna señal que soy hijo de Dios? Pero nosotros necesitamos dar frutos de arrepentimiento, de un genuino arrepentimiento en nosotros. Ese fruto, esas obras que actúan por medio del amor en Cristo Jesús. ¿Cuánto amamos a Dios, hermanos? Se refleja en lo que hagas. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Ese peligro, como decía, si te vuelve ahí Gálatas 1, dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, ya no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el 13 es lo que nos dice: peligro de volver a la esclavitud. No vuelvas una vez más a la esclavitud. No seas esclavo de Satanás, de donde Jesucristo ya te sacó. Te ha dado conocimiento, te ha traído hasta acá la luz de Cristo Jesús, a que ahora puedas ver y ver dónde estabas. Cuando estabas en el oscuro no podías ver más ahí, porque estabas en tinieblas. Muchas personas en el mundo están en tinieblas. Ahora que nosotros estamos en la luz, podemos ver lo que hay en tinieblas, porque estamos en la luz de Cristo. ¿Y cuál es la luz de Cristo? La palabra de Dios. Cristo Jesús nos alumbra. Cristo Jesús ahora nos hace ver dónde estamos. Cristo Jesús nos ha sacado de ahí, nos ha traído esta luz. Ahora nosotros necesitamos hablar de esta luz, ver el pecado que antes no mirábamos, ver cómo le servíamos a Satanás, y ver para que nuestros hermanos, nuestras familias, el mundo está sirviendo a Satanás. Hablarle de esta palabra para que vengan también a la luz de Cristo Jesús. Eso es, hermanos, somos libres en el Señor. Debemos de estar firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libre. Yo sé que podíamos citar muchos versículos por ahí y podíamos seguir hablando de esto, pero el tiempo también avanza, ¿verdad? Dice, en el último punto, dice: la libertad lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya para terminar, la libertad, dice, lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y claro, si usted lee ahí los versículos, otra vez más, luego del 13 en adelante, dice así: dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué resumió Dios los 10 mandamientos? En amor. Amén. Y este es el cumplimiento, y esto es el cumplir con la voluntad de Dios. La libertad lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios, y es andar en amor. Andemos en ese amor. Si somos libres, estemos firmes en esa libertad. ¿Y cuál es esa libertad? Amarlos, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a la iglesia. Necesitamos caminar en amor. Y eso es lo que nos enseña la Biblia.
Y si tú caminas en amor, si tú verdaderamente amas a Dios, puedes estar, entonces tienes que estar firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Y si sos libre, amas a Dios. Ese es lo que necesitamos hacer como nosotros que somos libertados por Cristo Jesús. Caminar, amar a Dios. Y si amamos a Dios, guardamos todas las cosas, agradamos a Dios y no hacemos todas aquellas cosas que son ilícitas, aquellas cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. No hacemos eso porque amamos a Dios. Aleluya. Cuando una persona ama a otra persona, nunca va a hacer algo que le haga daño. Nunca va a querer dañarla. Es más, piensa más en el bien de la otra persona que en sí mismo. Siempre piensa, no le importa sacrificarse, no le importa hacer algo que le dañe y que le cueste hacer y que batalle por tal de que la otra persona esté bien. Es el verdadero amor. Pero muchas veces cuando no amamos a nosotros, realmente nos importa el yo primero. Y ese es un espíritu maligno. Un espíritu destructor en las familias, en los hermanos, un espíritu destructor en las parejas y en todo, cuando nosotros primeramente pensamos en el yo y no pensamos en los demás. Somos siempre la víctima, somos siempre la parte sufridora, somos siempre el que merece más y no lo tengo. Realmente somos, cuando caemos en ese espíritu así del yo, más que hacemos tanto daño aún, porque no pensamos a veces ni en la familia. Muchas familias se destruyen por eso, por el yo, porque a veces el esposo piensa que él se merece una esposa mejor que la que tiene, o que necesita ser más atendido, o que necesita más cosas de lo que la mujer le da, y por eso piensa divorciarse y no está pensando en los hijos, en lo que viene, en lo demás, que se destruyen porque no tiene amor al prójimo, sino piensa en el yo primero. Cuando verdaderamente somos libres y estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, amamos a nuestro prójimo, amamos a todos los que están ahí. El que no ama, el que tiene al lado, ¿cómo puede amar a los demás? ¿Cómo puedo decir amamos a Dios si no amas al que tienes a un lado? Dios nos amó a cada uno de nosotros, y no por lo que hagamos, porque no es por obra, sino Él nos amó por su propio amor de su corazón. No porque me porte bien. Por eso personas dicen, es que a ciertas personas no los puedo amar porque esto y el otro, porque hay detalles, o en mi corazón no nace, como decía la otra vez. No, ese amor se tiene que hacer, ese amor se tiene que practicar. Y si verdaderamente Cristo está en ti, todo es posible. Amén. El no hacerlo, hermano, es que realmente no estás amando a las personas. Y al no amarlo estamos en pecados. Porque si leo el 15, lo que dice, y léalo el 15, el 15. El último dice, pero si mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Wow. El pastor decía una vez, me acuerdo que decía un versículo, si os mordéis, ¿cómo si coméis? ¿Cómo dice la palabra? Si coméis unos a otros, mirad también que no te lo tragues, decía el pastor. Y muchas veces hay un dicho por ahí que dice, ciertas personas no las paso. Pues no, ojalá que no las pasaras, o las masco, algo así, ¿verdad? Pero no las trago. Realmente, como cristianos no podemos. Cuando veas un punto de esto en tu vida espiritual, realmente necesitas buscar de Dios y buscar esa santidad. Lo que necesitas realmente es buscar, humillarte y buscar de Dios y ver qué es lo que hay en tu corazón. Hay un espíritu que no te deja amar a una persona. Y si ese espíritu que está de contradicción, ese espíritu malo que está en ti, tampoco vas a poder amar a Dios. Y si no amas a Dios, no puedes estar firme. Nunca puedes estar firme. Pensemos en esto, hermano. Como dije, esta libertad nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo nos amemos. La voluntad de Dios es que amemos a Dios ante todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro poder, y entonces nosotros verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Gracias a Dios, gracias a usted, hermanos. Dios les bendiga. Ese es el tema que traíamos. Dios